Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a este Conexo. Espero que estén disfrutando su domingo. Mi nombre es Marister Camero. En este Conex vamos a trabajar acerca de la disforia de género. Para ello vamos a chequear primero lo que es un diagnóstico médico para ser transgénero. Como lo define la quinta edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, el DSM-5, de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría. La inclusión de la disforia de género como diagnóstico en el DSM-5 es controversial entre las comunidades transgénero porque implica que es una enfermedad mental en vez de una identidad válida. En palabras más simples, significa una persona que no se identifica con el género sexual con el cual nació. O sea, si nació un hombre, pues se identifica con una mujer. Y si nace una mujer, pues se identifica con un hombre. Quiero mostrarles ahorita unas fotografías que recopilé de casos que tenemos de personas con disforia de género o transgénero. La primera fotografía que ven, que dice Ángel y Ángela, se refiere a la Miss Universo de España, que fue electa en el 2008. Solía llamarse Ángel Ponce y a sus 16 años comenzó su transición de género. En el medio tenemos a alguien que creo que es conocido por ustedes, que es Bruce Jenner, ahora Caitlyn Jenner. Caitlyn Jenner era un reconocido deportista olímpico. A sus 66 años de edad informó que estaba en proceso de un cambio de género. Y por último tenemos a Hannah, que es el hijo de la cantante Karina, quien a sus 11 años comenzó con el apoyo de sus padres el proceso de cambio de género. Les muestro estas fotos para que vean que hay personas influyentes e importantes en el mundo del espectáculo, de los deportes, de la belleza, que han decidido pasar estos procesos. Esto es un tema difícil de hablar con respecto a la cultura, con respecto a la Biblia, a las creencias, a lo que dice Dios y con respecto a la familia. Personalmente, tengo un familiar que pues es transgénero y muy amablemente se ofreció a darme explicaciones acerca de todo este movimiento que bueno, ahorita tiene como un poco de auge. Entonces, me gustaría ponerles un audio con su permiso para empezar este conexo. Una aclaratoria. Por definición, yo nunca, o sea, no es que yo decidí ser mujer, no es que yo decidí ser parte del otro género porque me gustaba, no. Yo siempre fui mujer, porque eso, como la orientación sexual y como la raza, básicamente eso no es algo que se elige, es algo con lo que se nace. Siendo la raza obviamente la más prominente en el sentido de que es la primera que se ve, además es mucho más personal. Pero es eso de la aclaratoria que quería hacer, que yo no decidí ser mujer, no era un hombre que pasó a ser mujer, no, yo siempre fui mujer. Bueno, era niña y ahora mujer, pero no lo sabía, eso era todo. Obviamente, imagínate, naciendo en un país como Venezuela, no había el conocimiento, no había la educación al respecto. No fue sino hasta años después, cuando yo lo investigué por mi cuenta y en terapia psicológica, fue que lo pude ver, pero eso es de nacimiento, es como la gente que nace gay, o sea, la gente gay nace gay, no se hace gay, entonces está eso. Ok, entonces, como escucharon en el audio, las personas transgénero hacen distinción entre identidad de género, orientación sexual y sexualidad biológica. Entonces, según el National Geographic, tienen una clasificación.
Ok, entonces comenzamos con agénero. Esto describe una persona que no se identifica como hombre o mujer, que se considera carente de una identidad de género. No se identifica con ninguno de los dos géneros. Tenemos andrógino, que es una combinación de rasgos masculinos y femeninos, una expresión de género no tradicional. O sea, en este caso se identifica con ambos rasgos. Cisgénero, término para describir una persona cuya identidad de género coincide con la sexualidad biológica que se le asignó al nacer. O sea, aquí entran las personas que catalogan como heterosexuales. Disconformidad con el género. Describe una persona cuya expresión de género es percibida como inconsistente con las normas culturales que se esperan para su género, en específico los niños y hombres. Esto quiere decir, en nuestra cultura, lo que nosotros llamamos o un chico que tiene comportamiento afeminado o una mujer que tiene un comportamiento de hombre. Y esas personas no están de acuerdo en que se cataloguen en esos roles específicos. No significa que estén inconformes con su género de nacimiento, sino que no entran en los patrones que establece la sociedad, por así decirlo. La disforia de género, ya lo dijimos, que es las personas transgénero. Aquí hace una acotación Wikipedia de que ya no es un trastorno mental, sino que simplemente es una condición más que esa persona nació sintiendo que es del otro sexo, o sea, nació como otro sexo que no se refleja fuera. Ahora tratan la disforia de género como los síntomas que causa el no poder aceptar eso físicamente. Expresión de género es presentación externa del género por parte de una persona, que comprende estilo personal, vestimenta, peinado, maquillaje, joyería, inflexión vocal y lenguaje corporal. Género binario es la idea de que el género es una opción estricta entre hombre o mujer, con base en el sexo asignado al nacer, en vez de un espectro de identidades y expresiones de género. Se considera limitante y problemático para quienes no encajan de manera clara en las categorías de uno u otro. Género fluido se refiere a una persona cuya identidad o expresión de género cambia entre masculino y femenino o cae en algún punto dentro de este espectro. Y genderqueer, que es la última que tenemos, es un sujeto cuya identidad de género no es de hombre ni de mujer, sino que está en medio o más allá de los géneros, o es alguna combinación de ambos. Espero que haya quedado claro un poco los conceptos, pero en resumen, lo que debemos extraer es que en medio de no solo las personas transgéneros, sino todo el mundo que engloba lo que se llama la comunidad LGTBQ, actualmente luchan porque no se considere que es una enfermedad mental lo que les sucede. 2, separan la identidad de género con las personas que le gustan y con lo que poseen físicamente. La identidad de género la clasifican como cómo se sienten. Si se sienten una mujer, si se sienten un hombre, si se sienten ambas, si no se sienten ninguna. La orientación sexual la separan, que no por la identidad de género y lo que tienen externamente o físicamente hablando es necesariamente el objeto de gusto y de deseo, o sea, de con quién establecer relaciones. Separan que puede existir una persona que haya nacido
físicamente con vagina, pero se identifica como hombre, y esto no significa que identificándose como hombre le va a gustar las mujeres, puede gustarle los hombres. Y no necesariamente lo que tienen externamente, sea vagina o pene, dictamina su identidad de género. Pueden declararse que son mujer u hombre a pesar de estos otros dos factores. En todos los casos me ha dado curiosidad saber desde cuándo. Y todos plantean que siempre supieron que había algo distinto en ellos. Es el caso de mi familiar también. Siempre supo que tenía algo distinto, pero no sabía qué, por la desinformación. Es lo que alego. Entonces, en este estudio vamos a tratar 5 puntos. Vamos a tratar el punto del diseño original que sale en la Biblia. Vamos a hablar de las amistades, de la familia, del pecado, cómo debemos comportarnos como cristianos. Primeramente, ¿por qué hablar del diseño original de la Biblia? Porque necesitamos saber cuál es la diferencia que estableció Dios, qué es lo natural y qué es lo que el mundo ha distorsionado. Primeramente, dice Génesis 1:4: y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. ¿Por qué este versículo? Para que quede claro que Dios hace siempre separación entre luz y tinieblas. ¿Ok? Entonces, el Génesis 1:12 dice: produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Voy a seguir con el 23. Dice: dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Sigo con el 24. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Qué queremos rescatar con estos versículos? Dios nos demuestra que Él no separa identidad de género con el género. Él lo que separa es el género con la especie. Estamos hablando en las especies de animales, humanos, esas son las especies. Pero género demuestra que hizo 2, hablando de que salió de sus huesos y que la llamó varona porque del varón salió. ¿Por qué no la llamó varón? Si hubiese sido, si era igual que ella. No era igual, habían diferencias. Y por eso se llamó varona. Continuamos. Dice Génesis 2:24: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Aquí Dios nos muestra que no tenían vergüenza. En Marcos 10:6 dice: pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Está reafirmando que nos hizo varón y hembra, no un espectro donde hay muchas opciones. Solo hizo 2. La desobediencia ha traído desorden al diseño original de Dios. Primeramente, nos alejó de Él. Pero Satanás no se queda allí. Él ha decidido atacar la familia, los amigos, el sexo y el amor. ¿Por qué les menciono esto? Porque ahora vamos al siguiente punto acerca de la amistad. Y ustedes se van a preguntar, ¿por qué vamos a hablar de la amistad en un tema de disforia de género?
Bueno, principalmente porque mientras escuchaba cada una de las notas de voz que me mandó mi familiar, uno de los puntos que me llamó la atención es que decía que salió del hoyo gracias a sus amigos, porque sus amigos lo aceptaban tal como era. Le prestaban las cosas que él necesitaba, no les incomodaba que se vistiera como él quería vestirse y lo aceptaban de esa manera. Entonces, ahorita quiero dejarlos con Lenín Boscaney para que hable un poco acerca de la amistad. Hola, buenas tardes. Ok, con respecto al tema de la influencia de la amistad, creo que podemos recordar pasajes que amigos hay más unidos que un hermano, el ejemplo de la amistad entre David y Jonatán, como también pasajes como cordón de tres dobleces no se rompe fácilmente, aunque muchos le dan una aplicación al matrimonio, creo que también puede haber una aplicación a la amistad. El Señor habla de que nosotros somos sus amigos y hacemos lo que Él dice, dice el mismo Señor literalmente. Pero en cuanto a la amistad, de manera general, creo que un pasaje muy importante es Santiago capítulo 4, versículo 4, que dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ok, rápidamente, hay un dicho que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Para qué? O sea, ¿cuál es la motivación que nosotros tenemos para entablar una amistad con alguien? Cosas en común, eh, ayudar, decirle la verdad aunque duela a esa persona. Entonces, si ahora yo soy cristiano y estoy en un ambiente que no necesariamente sea cristiano, ¿qué hago? Desecho la amistad con los demás por el hecho de que soy cristiano, porque la misma palabra nos dice que debemos ir y hacer discípulos. ¿Será que yo puedo ser amigo de un alcohólico? Si yo soy casado, puedo ser amigo de un divorciado, puedo ser amigo de un homosexual, de un drogadicto. O sea, lo primero que yo pudiera recomendar es que, eh, qué queremos nosotros lograr con la amistad. Porque aquí la palabra está siendo bien clara. Si nos hacemos amigos de este mundo, y entiéndase mundo, este sistema corrompido, ¿qué podemos sacar de eso? ¿Será que el mundo realmente con este sistema va a venir a nosotros? O sea, va a renunciar a su comodidad, a su pecado como tal, y va a querer ser cristiano. ¿Será que nosotros al ser amigos de personas que no son cristianas, el propósito que tenemos es que vengan a Cristo? O sea, ¿por qué? ¿Por qué hacemos toda esta reflexión? ¿Por qué? Porque creo yo que a la luz de la Escritura tenemos que tener cuidado. Aún la palabra nos dice que nos alejemos, literalmente, escuche bien, nos alejemos del que dice ser cristiano y no lo es, porque con sus obras, con su manera de actuar, está demostrando lo contrario. Pero eso es con el que dice ser cristiano y no lo es. Entonces, tenemos que relacionarnos con la gente. Si queremos llevarles el mensaje de la palabra, tenemos que relacionarnos. La gente tiene que darse cuenta al vernos que somos diferentes y así podemos ser luz. Llámese vecinos, familiares, amigos, compañeros de trabajo. Ahora bien, si nosotros somos amigos de personas que no tienen nuestro mismo estilo de vida, nosotros por sí solos, si nos mantenemos en integridad, las personas o buscarán eh, ser como nosotros, eh, buscarán lo que nos hace a nosotros diferentes, o simplemente solitos van a rechazar, van a irse alejando de nosotros. Lo otro que tenemos es que quizás nos terminen arrastrando a nosotros a su estilo de vida. Ahora bien, no podemos ser amigos de este sistema corrompido, llámese personas, llámese maneras de actuar, porque se supone que nosotros
tenemos que ser diferentes, buscar una vida diferente y mostrar, ok, mostrar el amor de Dios, pero sin ser cómplice del pecado. No puede haber pecado en nosotros. O sea, tenemos que vivir una vida en santidad. Ya eso no es lo correcto, lo normal, pero también no podemos ser parte de las cosas que hacen mal para de acuerdo a su estilo de vida también. Entonces, yo creo que por sí solo las cosas pueden alejarse o mejorar. Y también en algunas oportunidades nosotros tenemos que fijar posición y decir, no, hasta aquí yo no puedo ser cómplice, no puedo tener esto en común contigo. Es lo que puedo decir al respecto, aunque es un tema que pica y se extiende. Ok, gracias Lenín por tu colaboración. Lo importante rescatar en este momento es, nosotros estamos siendo de luz para las otras personas que consideramos nuestros amigos. Porque si no es así, estamos corriendo grave peligro. Ahora vamos a hablar de familia. ¿Por qué vamos a hablar de familia? Porque otra de las cosas que me llamó la atención es que primero se confía en contarle secretos a las amistades que a nuestros familiares. Y realmente nuestra familia juega un papel importante porque así lo dejó el Señor. Para eso invité a mi querido esposito, que se llama Joseph Mendoza, a que nos hablara un poco acerca de la familia y lo que dice la Biblia de ella, de cómo debemos comportarnos como hijos y cómo deben comportarse nuestros padres. Así que espero que le ponga mucha atención. La familia, principal institución creada por Dios. Cuando pienso en familia, pienso en padres, pienso en hijos, ¿no? Directamente pienso en eso. Y cuando pienso en eso, hay dos versículos en la Biblia donde directamente demandan cosas a hijos y a padres. En el capítulo 6, versículo 1 de Efesios, demandan a los hijos obediencia a sus padres, ¿no? Dice que los hijos obedezcan a sus padres, cosa que para algunos tal vez sea un poco, no sea tan fácil. Y en el versículo 4 de ese mismo capítulo 6, manda a los padres a enseñar a sus hijos, ¿no? Con enseñanzas cristianas. Esto para los hijos en algún momento tal vez sea algo duro, ¿no? Porque tal vez los padres lo dicen de alguna manera que te cause incomodidad. Pero créeme, siempre va a ser por el bien. Nunca un padre va a querer el mal para sus hijos. Entonces, con base en esto, la obediencia va a reafirmar una confianza que debe permanecer entre padre e hijo. En una ocasión un pastor me dijo, obedecer es fácil. Obedecer es tan fácil como que te digan no hagas esto y no lo haces, o haz aquello y hazlo. Y sí, suena fácil en la lógica, ¿no? Pero tal vez no lo sea. No, sería cuestión de evaluarnos y de qué tan fácil se nos hace obedecer. Otra cosa, citando a un escritor que se llama Rick Warren, en un escrito él dice que ante la duda no lo hagas, ¿no? En la palabra hay un versículo que dice en Santiago que si conoces el bien y aún así haces el mal, esto es pecado. A eso tal vez se refiere Rick Warren cuando dice ante la duda no lo hagas, porque tal vez a veces también te excusas o buscas
algún argumento para no hacer lo que dicen tus padres. Y estos argumentos tal vez no están dentro de un orden establecido en la palabra de Dios. Entonces, esto me lleva al primer versículo que les dije: los hijos obedezcan a sus padres. Esto, créanme, va a mantener una confianza y una unidad en la familia, por el simple hecho de que va a existir ese punto determinante, que ya lo dije, es la confianza. Si un padre está seguro de que su hijo es obediente, seguramente va a confiar plenamente en las acciones y en las decisiones de sus hijos. Entonces esto es determinante, la obediencia, porque la obediencia trae confianza y así se mantiene una unión y una comunicación, que es lo que es también un factor determinante en la familia, pues la comunicación. Siempre mantener la comunicación entre padres e hijos. Esto es esencial. Pues eso, ya saben, hijos obedezcan a sus padres. Ellos son los responsables ante Dios de ustedes. No le hagan la carga pesada. Sí, eso sería lo que yo tendría que decir, porque es mi punto de vista, ¿no? A veces el hijo hace la carga pesada a los padres. Entonces no seamos ese hijo que hace la carga pesada, y mantengamos la comunicación. Gracias, mi cielo, por esa colaboración. Te amo. ¿Qué podemos rescatar de lo que nos dice Joseph? Que primeramente, ciertamente Dios ha puesto la responsabilidad en los padres de que nos instruyan en el camino cristiano. Pero nosotros debemos honrar a nuestros padres, y los honramos con obediencia, así mismo como nos pide Dios que le amemos, demostrando nuestra obediencia. Entonces, muchachos, si ustedes tienen algún problema, algún secreto, deben hablar con sus padres. Primeramente deben hablar con Dios, pero tienen que hablar con sus padres antes de hablar con sus amigos, porque muchas veces sus amigos, queriendo hacer el bien, pueden hacernos daño, y tenemos que cuidar nuestro corazón de eso. Ok, seguimos entonces con que el diseño original de Dios acerca del amor era de esta manera. Lo dice en alguna parte de la Biblia. Si quieren, búsquenlo. Google es una excelente herramienta. Principalmente el amor ágape. ¿Qué es el amor de Dios? Es el amor perfecto. Es el que Él creó desde el inicio, cuando estaba Adán y Eva en el Edén. Era el amor perfecto, la comunicación, todo era perfecto. Es ese amor que mandó a su Hijo único para poder salvarnos de pecado. Está el amor fileo, que es el amor fraternal con la familia y con amigos. Y tenemos el amor eros, que es el amor romántico de pareja. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Este es el diseño original. Pero en el mundo se ha tratado en nombre del amor, que no es para nada la definición que ha dado Dios en la palabra de amor, de los 3 tipos de amor, han querido corromper y abarcar espacios donde pues puede ser una persona transgénero y tener relaciones con tu mismo género
y todo lo que se les ocurra. ¿Por qué estoy hablando de varias cosas y no de una sola? Porque así como sucede en la disforia de género o transgénero, ha pasado en todos los demás, desde las personas homosexuales, desde todas las personas que no se consiguen un sitio dentro de la sociedad. O que, como ellos mismos exclaman, sienten que es algo diferente dentro de ellos. Entonces, en la revolución sexual en los años 70, con el desarrollo de métodos anticonceptivos y la legalización del aborto, el pecado ha cambiado. No es pecado ninguna de esas cosas, sino que el pecado es que juzguemos y que la persona no cumpla sus deseos. O sea, es pecado que si tú tienes deseos de matar y no lo cumplas porque esa es tu verdadera identidad, estás cometiendo pecado. ¿Ok? No se menciona en la Biblia como tal el término transgénero ni transexualidad, pero tenemos varios ejemplos. Entonces aquí vamos a entrar en el punto del pecado. En Génesis 2, 17 dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Sigue en el 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Ok, porque volvemos a repetir este versículo. Porque al desobedecer en el Edén, comiendo del árbol que había prohibido el Señor, pues llegó la vergüenza a nuestra vida. En Génesis 3:5, dice: sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Esto era la serpiente diciéndole a Eva lo que sabía Dios y tentándola. ¿Ok? Y aquí podemos ver el pecado que cometimos, que era querer ser como Dios y alejarnos de Él. En el versículo 17 de igual Génesis 3 dice: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Aquí se refleja que seguimos en el mismo pecado, de querer ser como Dios y vivir lejos de Él, pero con nuevos nombres, como identidad de género. Seguimos inventando cosas dentro de nuestra naturaleza pecaminosa para justificar que podemos estar sin Dios. Así de sencillo. Ahí vamos viendo cómo cada uno de los deseos del corazón pecaminoso nos va alejando más del diseño original del Señor. Y cada uno tiene consecuencias. Dice Génesis 6:12: y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. ¿Por qué les estoy diciendo este versículo? Porque por nuestro pecado también la tierra ha sido corrompida y somos responsables de ello. Deuteronomio 22:5 dice: no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace.
no tenemos la palabra transensual ni transgénero, pero aquí tenemos el primer caso. Y Dios deja claro que para Él es abominación. Entonces, en Isaías 57:21 dice, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Romanos 1:26 dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lasciva unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Aquí también vemos el ejemplo de que sí sucedía que estaban teniendo conductas contrarias a lo que el Señor había establecido. En 1 Corintios 6:9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Por qué les digo esta lista? Ciertamente, una persona transgénero es un pecado que se ve porque está modificando toda la parte externa. Si era un hombre y quiere ser una mujer, pues ahora se maquilla, se viste, se hace operación de senos, hay operación para cambiarse los genitales, y pues eso lo abomina el Señor. Igual pasa en el lado contrario. No dice una persona transgénero porque, bueno, para la época no existían estas cirugías, pero nada más lo dice desde la ropa, que ya es como que el primer paso, con lo primero que tal vez experimentan cada uno. En 1 Corintios 6:19 tenemos, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¡Qué compromiso! O sea, el Señor nos está diciendo que el cuerpo que tenemos no es nuestro, Él nos los dio con una función, con un diseño, y nosotros somos responsables de entregarle cuentas al Señor acerca de eso. Ahora, este enunciado me gusta porque dice, solo porque algo podría tener una causa biológica, no significa aceptar los efectos de qué es lo correcto. Hicieron 2 preguntas en la encuesta, y una de ellas fue, ¿cuáles son las razones desde el punto de vista psicológico para que una persona tome la decisión de cambiar de género? Ok, aquí no hay una sola respuesta. Me gustaría darles la respuesta de la psicóloga cristiana, porque bueno, las otras terapias psicológicas apuntan a lo mismo que defienden las personas transgénero y que pertenecen a toda esta comunidad, que es el que acompañarlos al proceso de que ellos logren lo que quieren ser. Entonces, la psicóloga cristiana me decía, no hay evidencia científica que apoye la idea de que se nace así. Es decir, la idea de que hay niños que nacen con vulva y vagina y hay niñas que nacen con pene y testículos. Es una afirmación sin ninguna base científica. ¿Esto qué quiere decir? Está hablando acerca del término que se utiliza como hermafrodita. No hay una base científica, no hay un caso comprobado. Aunque sea políticamente incorrecto y tampoco esté estudiado y documentado, la disforia de género tiene origen traumático. La autopercepción no define la identidad. De hecho, muchas veces nos autopercibimos fracasados, sin valor, débiles, o la reina de Inglaterra, y eso no hace que eso que percibo sea realidad.
un ejemplo que nos pone muy bueno. Si yo me autopercibo Napoleón y voy a un médico y se lo digo, me medica por ideas psicóticas. Una anoréxica se autopercibe gorda y no la ayudamos a cambiar su cuerpo para que se adapte a su imagen mental de sí misma. Al contrario, trabajamos para que su imagen mental se adapte a la realidad. La realidad está determinada por la biología, porque así lo diseñó el Señor y ya lo vimos en el punto anterior. Tenemos también la pregunta, ¿qué es lo que diferencia a los hombres y mujeres? Bueno, en esta misma respuesta que di, nos queda claro que la realidad está determinada por la biología. Ajá. En el caso psicológico, pueden haber muchos factores y eso solo puedes descubrirlo en terapia con un psicólogo que esté acorde a tus creencias y tus valores. Si no es, por ejemplo, cristiano, si no es cristiano, pues no te va a decir que hay problemas psicológicos, sino que te va a inducir al camino de la aceptación. En los aspectos psicológicos, pues tenemos muchas teorías. Están teorías de abuso sexual, están teorías de falta de alguna figura de los padres, está la teoría de bullying. Hay muchas teorías, o sea, y todo responde a las circunstancias que ha vivido el individuo y traumas mal manejados. Entonces no podemos responder que es una sola causa. O sea, yo no puedo decir que mi familiar decidió ser transgénero porque lo abusaron de chiquito. De hecho, no. Como iglesia, nosotros nos hemos amoldado al relativismo y al poscristianismo, lo cual resulta en la disminución de nuestra influencia en la cultura. No se trata de que aprobemos lo que las personas que están en pecado hacen, sino que tenemos que compartir la verdad de Cristo en amor. Así que vamos a nuestro punto, ¿cómo debemos comportarnos como cristianos? Primero tenemos 1 Corintios 6:11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Dice Mateo 9:10. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Yo creo que más claro no puede estar. El Señor nos está pidiendo misericordia y amor para con las personas. No significa que nosotros vamos a ser cómplices. Las personas transgénero y todas las personas de la comunidad LGBTQ saben lo que dice la Biblia. De hecho, no quieren, no creen en Dios, no les gustan las religiones porque ellos no tienen cabida allí. Pero lo que en la iglesia hemos ignorado es que el Evangelio de Dios es para incluir a pecadores, a volver a su diseño, no para excluir como lo hemos hecho en las iglesias. Es muy difícil, sí, porque cada uno manejamos nuestros propios pecados y ninguno es más importante que el otro, o sea que ninguno es peor que el otro.
todos estamos en riesgo de caer. ¿Qué lo evita? Que estemos agarrados del Señor, que sepamos y tengamos filtros de la Biblia de qué fue lo que estableció el Señor y no lo que me dice la sociedad. En Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pues esto es lo que debemos procurar nosotros. Si nosotros mostramos el amor de Cristo, o sea, si lo seguimos, lo vamos a reflejar. Y sí, hay que decirle a las personas acerca de su pecado, pero con paciencia, amor. Hacer discípulos significa invertir tiempo, cosa que no hemos querido hacer en las iglesias, ni nosotros como cristianos. Nos hemos querido quedar en una burbuja mientras cada uno de nuestros jóvenes se aleja de Dios. Y es hora de romper eso. Cuando nosotros pensamos en el pecado, tenemos momento para decidir si caer o no. Pero en ese momento que tenemos para decidir, no consideramos lo que vamos a satisfacer nuestro deseo, el deseo pecaminoso que tenemos. Pero no consideramos las consecuencias que vamos a tener luego de ello. Proverbios 5:11. Y gimes al final, cuando se consume tu carne y tu cuerpo, y digas: cómo aborrecí el consejo, y mi corazón menospreció la represión. No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado, en medio de la sociedad y de la congregación. Este es un arrepentimiento genuino en la Biblia. Pero lo que nos sostiene es que la esperanza es que nos hace nueva criatura. Dios nos hace nueva criatura. Dios puede romper cualquier cosa. Y nosotros nos hemos como que limitado a que esos son unos pecados que Dios no puede romper. Porque pensamos en nuestra limitante humana. Hay un caso peruano de un señor que se llamaba Fernando Ñaupari, que en 1980 se cambió el sexo y se llamó, hizo papeles y todo, Carmen Ñaupari. Pasó 28 años de su vida siendo mujer, con cirugía, cambio de género y todo. Pero no solo fue eso, también estaba en el mundo de las drogas, y nada era suficiente. Luego de esos 28 años, escuchó la palabra del Señor y dice que cayó desmayado, y cuando despertó ya no se sentía una mujer. Entonces tuvo que pasar por todo el proceso de la consecuencia de su decisión de cambiarse de género otra vez. O sea, volver a ser anatómicamente hombre, cambiar sus papeles. Pero sí es posible. Hay algo con lo que quiero dejarlos, que es una imagen, una frase de Blaise Pascal, que fue un matemático, físico y filósofo cristiano y escritor francés. Y me parece que va anillo al dedo. Por último, les digo que hay un punto importante que debemos recordar. Aunque hubiera un rol de la genética en causar cualquiera de estas inclinaciones, la Biblia todavía lo condena. Y
certeza que debemos tener y lo más importante que debe quedarnos y que debemos transmitirle a las otras personas es que el poder de Dios es suficiente para superarla, sea cual sea la causa. Si tú como hijo tienes ataques de esta índole, te recomiendo primero hablar con Dios, hablar con tus padres y buscar ayuda cristiana, que tenga conocimientos científicos, psicológicos, pero cristiana. Porque si no se está dispuesto a salir de esta situación o aceptar que lo que tú piensas no necesariamente es la realidad, pues no hay mucho que hacer. Te vamos a perder, te vas a alejar más del Señor. Para ustedes padres, bueno, ya escuchamos lo que les manda el Señor, pero quería recomendarles que escuchen a sus hijos sin esperar las respuestas adecuadas que ustedes imaginan. Presten atención y no condenen, porque eso solo hace que Satanás gane puntos en separar y romper el núcleo familiar.